de valores de su mundo, de su época, aquel sistema totalitario que había llevado al comunismo, al nazismo, al fascismo, que había hecho del hombre una mera máquina prescindible. Hay una frase que yo creo que define muy bien cómo él entendía al ser humano, ¿no? Y ya con esto concluyo. Dice que para el materialista, cosas como naciones, clases y civilizaciones deben ser más importantes que los individuos, porque los individuos viven solo 70 años o algo más cada uno y los grupos pueden durar siglos. Para el cristiano, en cambio, los individuos son más importantes, pues viven eternamente y las razas, las civilizaciones y cosas por el estilo, comparados con ellos, son criaturas de un día. Yo creo que las palabras de C.S. Lewis nos hablan de esa gran humanidad. Para él las personas eran más importantes que los grupos, que las civilizaciones, que los sistemas, y el centrarse en el hombre le había llevado a concluir que solo un Dios todopoderoso y maravilloso podía crear un ser tan especial como él. El converso más remiso de Inglaterra se convirtió en el apóstol de los escépticos. Y yo creo que solo por eso y por sus libros será para siempre nuestro amigo cada vez que abramos un libro y leamos sus palabras. Gracias. Muy bien, damos gracias a Mario por su intervención. Vamos a tener un tiempo de preguntas, de debate, y todos aquellos que estén interesados, pues levanten la mano y a partir de ahí. Sí. Hay un micrófono por ahí para repartir, gracias. Y así todos podemos escuchar. Yo creo que uno de los temas que más habéis tocado es el de la alegría, la diferencia de felicidad, alegría. Hay un autor que, bueno, yo creo que es internacionalmente el más reconocido, que es Martin Seligman, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología y tiene una página web que se llama AuthenticHappiness.org, donde puede el que quiera gratuitamente hacer un test de felicidad, y él habla de la auténtica felicidad, que es la felicidad crónica. Entonces, él reconoce en un estudio antropológico con distintas culturas, de las llamadas indígenas y de las más avanzadas, 24 fortalezas universales. Pero de esas hay dos que sobresalen sobre todas las demás en los estudios de varianza. Es un estudio absolutamente científico sobre el tema, que son el reconocimiento y la magnanimidad, o sea, dar las gracias y pedir perdón. Y, por supuesto, en tercer lugar, el tener un sentido. Entonces, él compara, una de las variables que compara es el ateísmo o la religión. Entonces, él dice que no afecta a la felicidad, que lo que afecta es el tener un sentido de la vida, que quien lo encuentra en la religión es feliz en la religión, quien lo encuentra en el ateísmo es feliz en el ateísmo. No se es feliz ni por ser religioso ni por no serlo. Entonces, yo creo que es pues, un debate en paralelo, no es que se sea feliz por ser religioso. Yo personalmente pues, soy ateo convencido, creo que hay infinitos elementos para descartar la religión. Parte de una revelación, no existe la revelación. Es difícilmente defendible que cuando el hombre empieza como evolución de los simios hace 5 millones de años, que parece que hay un salto en el que el pulgar tiene oposición y el habla tiene una doble articulación, se empieza no solo a gruñir, sino a articular un doble lenguaje, pues eso supone un gran avance, y la bipedestación supone un avance evolutivo que con los mismos genes compartimos el 98% con el chimpancé, cerca del 90% con la rata y más de la mitad con la mosca del vinagre. Pues en nuestra expresión nos separamos muchísimo de los demás, y pues el dolor, la felicidad, todo eso, utilizamos mecanismos que están impresos en los genes, que están troquelados, pero que al separarnos mucho en la expresión de ellos, pues hay desviaciones. Entonces todo eso tiene explicación, pero no quiero extenderlo más. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no?, sobre la felicidad.
Ciertamente yo no creo que la religión ni el ateísmo de la felicidad. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. La religión es una serie de dogmas que lo que te llevan es a esclavizarte en ellos y hacerte una persona hipócrita porque son imposibles de cumplir. Y el ateísmo en cierto sentido te hace ser, no he sido ateo nunca, gracias a Dios, pero nunca mejor dicho, ¿no? Pero cuando lo he estudiado y lo he cuestionado, ¿no? Yo he cuestionado si en etapas de mi vida, ¿no? si llegaría a ser ateo, me he dado cuenta que también es muy dogmático, porque ya da unos presupuestos, ¿no? La vida, digo el ateísmo como idea, no como personas que lo practican, ¿no? Me parece muy dogmático, ¿no? Mientras que yo creo que cuando Luis habla sobre esta alegría, no está hablando de religión. De hecho, el mero cristianismo, y es un libro que yo también he leído y me encanta, él habla de que ese es el gran fallo, ¿no? A veces del cristianismo, ¿no? El haberse convertido en una religión. Yo creo que el cristianismo, tal y como lo vino a establecer aquí Cristo, era una relación estrecha entre Dios y el hombre, ¿no? Cuando hablamos de relación, es una relación desigual, ¿no? Partimos de que Dios, además de tener una serie de cualidades que el hombre no tiene, ¿no? Como además de ser sobrenatural, ser omnisciente, omnipresente y otros cientes, ¿no? Es sobre todo, tiene una relación pero profunda con el hombre, ¿no? Una relación de amor, ¿no? Yo pienso que lo que encuentra él, que sí parte del ateísmo, el escepticismo, ateísmo, luego va al deísmo, es que bajo mi punto de vista el ateísmo puede explicar a lo mejor el planeta Tierra, puede explicar incluso la historia de la humanidad, si es un ateísmo marxista, pero nunca explicará el vacío del hombre, ¿no? La sensación de que la vida tiene que continuar después de la muerte. A lo mejor somos pretenciosos los seres humanos, ¿no? Pero lo llevamos haciendo hace muchos miles de años, ¿no? Y creo que todas las culturas se hayan equivocado, que todas sean tan estúpidas para creer que vida después de la muerte, y ahora en el siglo XX y algunas personas a lo largo de la historia hayan tenido tanta luz, ¿no? Que digan que no, que vamos a morir y va a desaparecer. Yo creo que cuando él se da cuenta de eso, que es un hombre que ha estudiado profundamente todas las culturas, y sobre todo cuando no se da cuenta solo racionalmente, sino cuando establece relación con ese ser sobrenatural, es cuando recibe la alegría. Y creo que es muy honesto en los libros cómo lo expresa, ¿no? Pero sobre todo es la primera idea, ¿no? Yo creo que la religión y el ateísmo no pueden dar la felicidad, porque son sistemas cerrados. Creo que la relación del hombre con Dios es lo que realmente da la felicidad. Es como yo lo leo, ¿no? Para mí el punto clave en la historia de C.S. Lewis y en mi propia historia es cómo veo a Jesús. C.S. Lewis hablaba del trilema, lo que yo comentaba antes. En el mero cristianismo él dice: yo no puedo admitir que se diga que Jesús es un maestro de moral. O dijo la verdad o está loco. Dice, no, a veces se quiere presentar a Jesús como alguien bueno, ¿no? Un bonachón. Y claro, si Jesús dijo lo que dijo, no tenemos alternativa sino aceptarlo o pensar que realmente estaba equivocado, ¿no? Con el paso de los años, el pensamiento humano, la reflexión ha llevado, por ejemplo, a criticar la fiabilidad histórica de los evangelios, ¿no? Y si dicen realmente lo que Jesucristo dijo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Si al leer los evangelios adquirimos la convicción leyéndolos de que realmente hablan de Jesús, tenemos que responder ante él, ¿no? Y es una respuesta personal, nadie le va a poner una pistola a nadie para que crea o no crea, ¿no? Pero yo creo que el elemento clave son los evangelios, ¿no? Y tenía una idea más, pero se me fue de la cabeza. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o intervención? Sí. Una pregunta: si piensan ustedes que en la búsqueda de Lewis, si fue un hombre frustrado. Hombre, yo creo que fue un hombre frustrado. Yo creo que todos estamos frustrados, o sea, yo parto de esa base, ¿no? Hay una cosa que nos cuesta reconocer, ¿no? Es que la vida es muy difícil y muy dura, ¿no?
y que pasamos etapas duras y difíciles, y los cristianos como todos los demás. Y él sí lo reconoce, ¿no? En una pena en observación, sobre todo, es tal vez lo más desgarrador, ¿no? El más humano, ¿no? de todos sus escritos, ¿no? Porque ahí describe ese profundo dolor que siente y no lo esconde, ¿no? Y la furia y la rabia que le produce ante Dios el dolor, ¿no? El dolor de la pérdida, el dolor del sufrimiento de un ser querido, de la enfermedad, y creo que en ese sentido estaba frustrado, porque todos estamos frustrados en este mundo, porque si vemos injusticias, si vemos personas que mueren por un tifón, ¿cómo no vamos a estar frustrados? La cosa es que los cristianos, y yo me meto en ese grupo, creemos que esa frustración tiene un final, que no va a ser eterna, ¿no? Que no va a haber una generación tras otra hasta que nos carguemos el planeta que va a hacer barbaridades mayores que las anteriores generaciones, ¿no? Sino que va a haber un momento en el que va a haber una retribución, va a haber un freno a eso. Las personas que han hecho las cosas como Dios manda, nunca mejor dicho, van a tener un premio y no pueden tener el mismo tratamiento de la desaparición, ¿no? Como personas terribles como Adolf Hitler o otras personas, ¿no? Yo creo que vamos a estar siempre frustrados aquí, pero que cuando llegue el momento, ¿no? Del final, entonces es cuando podremos alcanzar una etapa de felicidad, porque no habrá, ¿no? La propia Biblia nos describe, ¿no? No habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ¿no? Sino esas cosas pasaron, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un deseo en el hombre de eso, el deseo de justicia que hay dentro del hombre parte de esa frustración, pero a veces la respuesta es material, ¿no? Es, bueno, pues vamos a dar al que no tiene comida, al que llora un pañuelo, al que sufre tal, y yo creo que son pequeños parches que no acaban de quitar la frustración, ¿no? Y vemos que aún en un siglo como el nuestro y en un milenio como el nuestro, la pobreza, la desigualdad no solo no han disminuido, y en eso soy pesimista, sino que han aumentado en los últimos años. Hola, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por el esfuerzo y el trabajo y el compartir durante este rato tantas horas de trabajo que sé que hay siempre detrás de una ponencia, ¿no? Quizás, desde mi punto de vista, yo creo que Luis es un adelantado a su tiempo, ¿no? Porque creo que da una visión de un hombre entretejido por lo cognitivo, por lo emocional, por lo espiritual. Y creo que quizás hoy, no sé, y es la pregunta que tengo para la mesa, quizás ese tipo de mensaje se ha fulminado por el excesivo reduccionismo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y de la forma de enfrentarnos a los saberes, ¿no? Yo creo que, aunque Mario comentaba que él optó por la literatura, en fin, creo que fue un gran filósofo en el puro sentido de la palabra filosofía, que es amor por el saber, ¿no? Entonces me gustaría saber que, en ese sentido, este cientificismo donde nadie sabemos de ciencia, pero todos creemos en ciencia, ¿no? Este cientificismo que encima está avalado, y soy científico, avalado por los ciertos, por los reduccionismos, me gustaría saber la opinión de la mesa. Gracias. A la hora de explicar al ser humano, es cierto que los últimos años se ha puesto más énfasis en los aspectos, en aspectos concretos, ¿no? En aspectos, por ejemplo, psicológicos o sociológicos, ¿no? Y los reduccionismos consisten precisamente en eso, en pensar que el hombre, con entender su psique, entendemos al hombre, o con entender cómo funciona socialmente, entendemos al hombre, y a veces ha habido modelos que han ido incluyendo dimensiones. Hay modelos que incluyen, pues, lo psicológico, lo sociológico. Lo biológico, por supuesto, siempre está en la base, ¿no? Pero como tú comentas, la dimensión espiritual es una de las dimensiones de las que menos
de las que menos se habla explícitamente, aunque implícitamente yo es mi opinión que siempre estamos hablando de esa dimensión, siempre hay eventos de nuestra vida en las que nos comportamos como si existiese una dimensión invisible, ¿no? de la realidad, ¿no? Voy a contarles una experiencia para ejemplificar lo que quiero decir, ¿no? Tengo a alguien cercano a mí que yo creo que no cree en Dios, pero falleció un familiar y nos invitó a un montón de amigos a que estuviésemos en el momento de la partida de ese ser querido. El hecho de cómo afrontamos la muerte, el hecho de cómo afrontamos ciertos momentos de la vida, a mí me hace pensar que hay una dimensión espiritual que no podemos obviar, ¿no? Y lo que quería decir antes ya me vino a la mente, tiene que ver con la persona de Jesús, ¿no? Para mí personalmente, entender que Jesús es Dios hecho hombre, que yo creo que eso es cierto, para mí entender eso me ha dado luz para todo lo demás, ¿no? Y me ha hecho comprender realidades que de otra manera yo no podría comprender, y me ha hecho poder dar respuesta a preguntas que no podía dar respuesta respecto a mi propia vida y a mi propia vivencia como persona, ¿no? Y si eso es cierto, pues mi actitud es de respuesta, ¿no? De respuesta ante esa entrega, ante esa realidad, ¿no? Eso no quiere decir que no me haga preguntas, que cuando lea libros, y leo libros también que no son cristianos, y trato de tener claras ciertas ideas. Pero una de las convicciones que yo ahora mismo tengo es que en la vida hay misterios que yo no puedo alcanzar. Y frente al misterio, pues yo creo el misterio. Y yo, por ejemplo, creo en el misterio de que Dios hizo hombre en Jesucristo, porque hubieron gente que vivieron con Él y lo relataron. Ese es lo que yo baso, hablando muy llanamente, mi fe, ¿no? Era un poco para completar la idea que se me había quedado antes fuera. Hay una cosa, es que has dicho algo muy interesante, porque Jesús Luis hablaba de que había varios filósofos y pensadores que habían sembrado la duda en la sociedad occidental actual, ¿no? Hablaba sobre todo de Marx y de Freud, ¿no? De Marx decía que había siempre la duda de que siempre había una intención económica detrás de cada cosa, ¿no? Rotación de unos sobre otros. Y Freud había quedado la duda de que siempre había algo represivo, ¿no? De nuestra personalidad que intentábamos ocultar, ¿no? Que teníamos que como sacar fuera, y además sobre todo muy relacionado con la sexualidad. El hombre debía tener una disfunción en ese sentido, porque estaba muy obsesionado con el tema de la sexualidad. Y esa sospecha, da igual que fueran Freud o Marx, ¿no? Esa sospecha que cae sobre el hombre hace muy difícil el diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empezamos a crear clichés, etiquetas a las personas, ¿no? Si os fijáis, si veis los debates de cualquier canal de televisión, por no hacer publicidad en ninguno, al final la gente no se escucha. No se escucha no solo porque los españoles gritamos mucho, sino porque juzgas lo que dice el otro por la etiqueta que tú le has puesto. Y dices, bueno, este es ateo, ¿o de qué va a hablar? Pues de sus cosas. Este es cristiano, ¿qué va a pensar? En vez de escuchar, ¿no? Lo que piensan los otros, ya tenemos una idea de... Porque vivimos en una sociedad que ha reducido todo al eslogan, ¿no? A las ideas simples, a los clichés, ¿no? Bueno, es que los cristianos son beatones, son gente de iglesia un poco cuadriculada, ética y moralmente muy estrechos, los ateos son tal, y entonces, como ya tenemos esa imagen, no escuchamos al otro. Y ese es uno de los problemas que veía José Luis, ¿no? Y de hecho, lo comenta, ¿no? Mucho en sus libros, y que eso lleva un peligro, ese reduccionismo lleva al totalitarismo, ¿no? Al final, lo que se crean son sistemas como el que creó Adolf Hitler, ¿no? Pero que otros pensaron en distopías, ¿no? Como 1984 o su propia trilogía, que yo no me he leído, pero tengo aquí una bolsita, la he comprado hace un rato, y por eso tenéis que comprar muchos libros, que es muy bueno para todos, sobre todo para los escritores. Pues en Pastel de Luis ya no, son los herederos, a ellos no le compres tanto, pero ya no. Lo que hace en esta trilogía, por lo que yo he oído, no lo he leído todavía, es hablar de ese peligro, ¿no? Y los medios de comunicación tienden al cliché, a la etiqueta, ¿no? Los de derecha, los de izquierda, y ya no escuchamos a la persona porque decimos, este es de derecha, si yo soy de izquierda, este es católico y yo soy protestante, este es catalán y yo soy de Madrid. Entonces no hay diálogo, ¿no? Y ese era el gran peligro, y hacia eso va la sociedad. Entonces llega un punto en el que nadie
analiza en profundidad los temas ni debate los temas, sino simplemente se queda con lo que ya cree, reafirma lo que cree. Y como encima vivimos en una sociedad de la comunicación y de lanzar constantemente mensajes, pues tenemos una ensalada o un gazpacho de ideas que muchas veces son contradictorias entre sí, son imposibles, pero no las hemos reflexionado, las hemos ido trabajando. Un ejemplo de un vecino mío que le tengo mucho cariño, es un hombre mayor que vive en el piso de arriba. Un día llega Mario y me dice: Mario, estamos en una dictadura. Como estoy tanto en casa, no me enteraba. Y dice: sí, estamos en una dictadura. ¿Por qué? Digo, ¿hay partidos? Sí. ¿Y se puede votar? Sí. ¿Hay parlamento? ¿No? ¿Todavía? Sí. Digo, ¿y usted me puede expresar sus ideas? ¿Yo usted? Sí. Digo, entonces, ¿dónde está la dictadura? Y lo que pasa es que este señor escuchaba un canal de televisión siempre el mismo, y se había quedado con el eslogan en la cabeza: estamos en una dictadura. Y no era capaz de reflexionar y decir, bueno, esta idea me parece muy atractiva por mi ideología, lo que sea, pero a ver, se ajusta a la realidad, voy a comparar con la realidad. Hombre, no es que tengamos la mejor democracia del mundo, eso ya lo sabemos todos, pero de ahí a decir que estamos en dictadura hay un paso, ¿no? Pues a veces pasa eso, ¿no? Nos quedamos en el cliché, en el eslogan, en la frase fácil, y sobre todo lo han hecho los políticos, ¿no? Llegamos a culpar algo más, que es eso, ¿no? Es buscar ese mensaje, ¿no? De simplista, que era para las elecciones, para que le votáramos, pero ya como nos dan para más, el mensaje simplista se reproduce una y otra vez. Y eso pasa en todas las áreas, ¿eh? Puede pasar en el cristianismo también. Y es un gran peligro, porque nos lleva siempre al totalitarismo, a que unos piensen y los demás obedezcamos, y eso es muy negativo. En la biografía que decía de Svensson tiene frases que van en la misma línea. Dice Svensson hablando de C.S. Lewis. C.S. Lewis pensaba que no hay mucho que esperar de una sociedad de la que haya desaparecido la capacidad para la verdadera conversación, la capacidad para luchar por las ideas, el interés por buscar la verdad. El vocabulario del insulto y del elogio crece a costa del vocabulario de la definición precisa. La principal causa del verdicidio, que es como llamaba C.S. Lewis a esto que estamos hablando, es el simple hecho de que la gente está más ansiosa por expresar su aprobación o rechazo de las cosas que interesados en comprenderlas, en escribirlas y en entenderlas. Tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere o alguna... Sí, bueno, yo creo más... Para mí son más importantes las influencias de Marcus y Darwin. Yo creo que nos movemos en la evolución de una naturaleza y cuando nos ¿Por qué? Porque había hablado de ese